Bienvenidos observadores, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo voy a intentar resumir, al menos intentarlo, los primeros 30 años de la historia del cine, comenzando por las primeras grabaciones o intentos de películas hasta llegar al cine con sonido. El primer cortometraje pertenece a los hermanos Lumière y es la salida de los obreros de la fábrica Lumière. En esta escena podemos ver cómo los obreros, sin mirar a cámara, salen de la fábrica. Como curiosidad decir que esta escena tuvo que grabarse 3 veces hasta que los actores actuaron de una forma natural. La película era muda, era estilo documental y duraba unos 45 segundos. Del año 1888 tenemos esta escena del jardín que no está puesta en bucle, sino que únicamente duraba 1,66 segundos. También nos encontramos con la llegada del tren a la estación de Ciotat de los hermanos Lumière de 1895. Este film sí que hizo historia, ya que fue el primero emitido en un salón ante un público que, asustado por la novedad de la imagen, salieron corriendo. Y por último, para finalizar estas primeras grabaciones o micrograbaciones, tenemos El hada de los repollos de Alice Guy, la cual es bastante peculiar, ya que es una mujer que saca bebés de repollos. Para no extender mucho más esto, decir que también existe el cine japonés en este momento, que comienza con Geisha no Teodori. Pero es simplemente uno de los muchos ejemplos de películas que se fueron creando antes del siglo XX. La figura de Georges Méliès es muy importante, ya que gracias a él tenemos la primera película propiamente dicha como de ciencia ficción. En Viaje a la Luna, un film que dura 14 minutos y 12 segundos, vemos cómo narra una historia donde aparecen unos astronautas que mandan una nave espacial a la Luna que se estrella contra su cara, algo que parece bastante cómico, por así decirlo. Estos mismos astronautas se meterán dentro de la Luna y se encontrarán con los llamados selenitas. Como curiosidad decir que este es el primer caso también de piratería que existió en la historia del cine, ya que Thomas Alva Edison pirateó esta grabación y la difundió de manera gratuita por gran parte de Estados Unidos. Tras estos primeros intentos de crear una película, podemos dividirlos en dos. Por un lado tenemos a los hermanos Méliès con el realismo documental y por otro tenemos a Georges Méliès con la ciencia ficción y fantasía. Será con el nacimiento de una nación de David Ward Griffith, obra de 1915 y cuya duración era de 3 horas y 7 minutos, donde se narrará una gran historia, que en este caso será la Guerra Civil estadounidense. Pero no solamente se pondrá el foco en este tema principal, sino que también se ahonda en las particularidades personales individuales de cada uno de los personajes, o al menos de los principales. La narración, los encuadres, el montaje y la fotografía hacen que a día de hoy sea considerada una de las películas más importantes de la historia del cine. La forma en la que el autor llevó a cabo el desarrollo de la película, unos 50 años después de que finalizara la Guerra Civil, seguía reflejando algún tipo de segregación social que seguía existiendo, por lo que el autor fue acusado de racista. Para tratar de callar estas críticas, 2 años después, realizó la película Intolerancia, lo que supuso su declive como director. Otra superproducción del momento sería Cabiria de Giovanni Pastrone, película que dura 128 minutos y que está inspirada en el Salammbô de Flaubert. La temática narra sobre la esclavitud de una niña romana que sufre durante la Segunda Guerra Púnica y, como vemos, aparece una tribu donde ofrecen a la figura de Moloch el sacrificio de los niños a los que arrojan en su interior. No será la última vez que veamos la figura de Moloch en este vídeo. Adentrándonos en el mundo de las vanguardias y gracias a los avances tecnológicos que había, en Europa se desarrollaron las denominadas vanguardias históricas cinematográficas, que según sus autores lo importante era la imagen en movimiento como protagonista, aunque siempre contaban alguna pequeña historia. En primer lugar tenemos a Germain Dulac
con La Concha y el Reverendo, una curiosa película donde nos cuenta la historia de un reverendo enamorado de la mujer del general. Esta película es de 1928 y dura 28 minutos. Otro ejemplo de estas películas es Extracto de René Clair de 1924. Tiene una duración de 22 minutos. Por último, vamos a hablar de Luis Buñuel y su obra Un perro andaluz de 1929 con una duración de 16 minutos y no recomendada para menores de 18 años ya que salían escenas bastante perturbadoras. Se trataría de un cortometraje de estilo experimental con grandes toques de surrealismo, como podéis ver en algunas de sus escenas más dantescas. ¿Habéis visto esta película o alguna de las anteriores? ¿Creéis que me falta alguna por poner hasta ahora? Si es así, me lo podéis dejar en los comentarios. Si viajamos en el espacio y nos situamos en la Alemania de entre 1910 y 1920, nos encontramos con un estilo muy particular de cine. El escenario aparece como un fondo teatral totalmente distorsionado, con una fotografía muy contrastada donde pueden aparecer imágenes amenazantes, un fiel reflejo de los conflictos internos que en este momento tenían los protagonistas. Ejemplo de esto serían películas de Murnau como El último o Fausto, de 1926 y con unos 106 minutos de duración. Todavía hablamos de cine mudo, pero sin duda alguna su obra cumbre será Nosferatu de 1922 con una duración de 94 minutos. Para seguir hablando de estos expresionistas continuamos con Fritz Lang y dos de sus películas como Doctor Marus, que posteriormente se hizo un estudio análogo entre la figura de Hitler y por otro lado Los Nibelungos, obra de 1924 y de una duración de 2 horas 38 minutos. Eso sí, en esta ocasión la temática es la fantasía. Pero su obra cumbre y una de mis películas favoritas es Metrópolis de 1927. Sigue siendo cine mudo, pero es una película muy expresiva. Tiene una duración de 153 minutos, pero de verdad es una película que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. En esta, curiosamente, vuelve a salir la figura de Moloch, y es a su vez un fiel reflejo de estas sociedades industriales donde las personas serán tratadas como meros engranajes en la cadena de montaje, hasta que son devorados por la propia máquina. Hay muchos ejemplos de películas expresionistas alemanas en este momento, pero por hacer un pequeño resumen, mencionar a Paul Wegener y Karl Bose, disculpar la pronunciación si está mal, con la película El Golem, Paul Leni con El legado tenebroso y El hombre que ríe, Robert Wind con El gabinete del doctor Caligari de 1920 y Las manos de Orlak, la historia de un pianista que se queda sin manos y le ponen las de un asesino en serie. Viajando un poco más hacia el este nos encontramos El acorazado Potemkin de Eisenstein, una película que narra cómo unos marineros que se encuentran a la deriva en un acorazado van escaseando de comida y víveres y por tanto se rebelan contra sus superiores. Esta rebelión al final se va extendiendo por todo el país y acaba con una de las escenas más conocidas en la historia del cine, que es en las escaleras de Odessa. Está basada en un hecho real en la revolución de 1905 contra los zaristas. La película es de 1925, pero tras la Revolución de Octubre de 1917, la profundidad del lenguaje en el arte fue cambiando. Tal y como dicen, un misterioso proceso estaba ocurriendo en multitud de corazones. La personalidad individual, sin apenas tiempo de formar conciencia de sí misma, se disuelve en el grupo y este se disuelve en el movimiento revolucionario. Algo que queda perfectamente reflejado en la mayoría de obras. Otro ejemplo de esto es Octubre de Einstein de 1927. El hombre de la cámara de 1929, por ejemplo, narra el día a día en una ciudad rusa. Es una película documental de una duración de unos 67 minutos. En 1926 nos encontramos con Mamá de Pudovkin, que narra ciertos hechos sobre el régimen zarista inspirados en la Revolución Rusa de 1905.
En esta ocasión es una denuncia sobre los trabajos forzosos en los campos de concentración y el trágico final de sus protagonistas. De Alexander Dovzhenko nos encontramos Tierra de 1930 con una duración de 76 minutos que trata los temas típicos como son las expropiaciones, los kulaks, muerte, pobreza y destrucción del pueblo. Por último, en cuanto a las vanguardias rusas, nombrar lo que viene a ser Kuleshov y el efecto del mismo. Se trata de una síntesis fílmica en la creación de significados que tiene que ver con la psicología perceptual. Incluso Alfred Hitchcock explicó este efecto que tiene la consecución de imágenes de temática diferente pero que el espectador lo asocia a un mismo significado. Esto lo vemos, por ejemplo, en la secuencia de psicosis en la ducha. O en el caso de Kuleshov, la tristeza a ver un féretro, una sopa y un niño. Por último, y de un ambiente un poco más cómico, nos encontramos las extraordinarias aventuras de Mr. Wedge en el país de los bolcheviques. El título creo que lo dice todo, que son las aventuras de un americano en Rusia. Sin entrar en mucho más detalle, he de decir que el arte soviético ruso es bastante especial, ya que las vanguardias que se dieron en Europa no son las mismas que se dieron allí, ya que son una especie de evolución aplicado a la política. Aquí nos encontraremos el suprematismo, el rayonismo, el constructivismo, el futurocubismo. Espero poder explicar estos movimientos con un poco más de detalle, pero es que sin olvido se me haría eterno. Por último, destacar que en 1927 se produce la primera película con sonido llamada El cantor de jazz. Dura unos 89 minutos y es la primera vez que aparece la voz en el propio film. Pues hasta aquí es la primera parte de la breve historia del cine que pretendo hacer para dar una visión general. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y muchísimas gracias por vuestra atención. Cuidaros mucho. Chao.